En el vasto mundo de la ingeniería y la arquitectura, la interpretación de planos juega un papel crucial. Los planos son representaciones gráficas que comunican cómo se debe de construir o fabricar algo. Existen diferentes tipos de dibujos, cada uno con su propósito y características únicas. En este video vamos a evaluar los siguientes tipos de dibujos, así como su propósito, sus características y su uso en la interpretación de planos. Cabe señalar que la idea de dibujo técnico va a menudo en oposición a la de dibujo artístico. Mientras que el primero tiene por finalidad manifestar impresiones o sensaciones personales influenciadas por imaginación y las vivencias individuales, resulta eminentemente subjetivo. El dibujo técnico, por otro lado, pretende ser objetivo y representar los objetos lo mejor posible tal cual son. Ahí la principal diferencia. Por otro lado, es importante diferenciar dos términos que posiblemente sean confundibles fácilmente, el plano y el dibujo. Mientras que el plano representa con precisión las características y dimensiones del objeto de estudio o espacio a manera detallada, el dibujo proporciona solo la información suficiente para facilitar el análisis o presenta una interpretación visual simplificada de esa información derivada del plano. Entonces, recordar que el dibujo se deriva del plano, pero puede variar en su nivel de detalle y enfoque. Dibujo topográfico. El dibujo topográfico es una representación gráfica y detallada y precisa de una porción de la superficie terrestre. Su propósito. El propósito principal del dibujo topográfico es representar las propiedades superficiales de un terreno. Se trata de un dibujo técnico, ya que brinda datos de utilidad para el análisis, diseño, construcción y o mantenimiento de alguna clase de obra, instalación o infraestructura. Características. Escalas. Los dibujos topográficos utilizan escalas específicas para representar grandes áreas en un formato manejable. Por ejemplo, 1 centímetro en un dibujo topográfico puede representar 20 metros en campo. Símbolos. Los dibujos topográficos emplean símbolos estandarizados para representar diferentes elementos, tales como límites, contornos, carreteras, arroyos, vegetación, etc. Líneas. Las líneas en un dibujo topográfico pueden ser rectas, curvas sólidas, continuas o de color. Pueden ser de color como marrón, azul, rojo, púrpura. Representación de la elevación. En relación con la elevación se utiliza lo que se llama el intervalo de contorno para representar la elevación de un dibujo topográfico. Por ejemplo, si un dibujo usa un intervalo de contorno de 10 pies, se verán líneas de contorno cada 10 pies de elevación. Importancia en el plano. El dibujo topográfico involucra diversas disciplinas como la ingeniería, la arquitectura, la geología y la cartografía. Estos documentos representan una representación detallada y precisa de la superficie terrestre, alturas y relieves, elevaciones y depresiones, características naturales y artificiales. Ejemplos. En proyectos de ingeniería civil y construcción, los ingenieros civiles utilizan planos topográficos para planificar y diseñar proyectos de infraestructura como carreteras, puentes, presas y sistemas de alcantarillado. En la agricultura de precisión, los dibujos topográficos pueden utilizarse para optimizar el uso de la tierra, los recursos hídricos. Dibujo eléctrico. El dibujo eléctrico es un tipo de dibujo técnico que representa la información sobre energía, iluminación y comunicación vinculada con proyectos de ingeniería o arquitectura. Su propósito es transmitir con precisión un diseño de ingeniería a los trabajadores que instalan el sistema eléctrico en el trabajo. Características. Representación gráfica. Un dibujo eléctrico es una representación gráfica de un sistema eléctrico que utiliza símbolos y líneas para mostrar la conexión y disposición de componentes eléctricos en un circuito. Símbolos estandarizados. Utilizan símbolos estandarizados para representar componentes eléctricos como interruptores, enchufes, luces, transformadores, etc. Cableado. Los dibujos eléctricos muestran las conexiones de cableado entre los diferentes componentes. Características de cargas y equipos. Proporcionan información sobre las características de las cargas y equipos como su tamaño, tipo, capacidad, etc. Dimensiones. Proporcionan las dimensiones de los equipos, lo cual es crucial para la instalación y el mantenimiento de los sistemas. Importancia en el plano. El dibujo eléctrico involucra ingeniería eléctrica, arquitectura e ingeniería electrónica y representan líneas de circuitos, las salidas de lámparas o luces, acometidas que representan las conexiones entre la red eléctrica y pública, tomas de corrientes, tableros principales que muestran la distribución de energía en una instalación, conmutadores, etc. Ejemplos. Diseños de sistemas eléctricos en edificios. En un proyecto de construcción de un edificio de oficinas se utilizará un dibujo eléctrico para planificar la ubicación de las luces, interruptores, tomas de corriente, sistemas de seguridad, etc. Desarrollo de productos electrónicos. Por ejemplo, en el desarrollo de una nueva consola de videojuegos se utilizará un dibujo eléctrico para diseñar el sistema de alimentación, la disposición de los componentes electrónicos, las conexiones entre ellos, etc. Dibujo geológico.
El dibujo geológico es un tipo de dibujo técnico que se utiliza para representar las diversas capas de la Tierra, utilizando una simbología específica. Propósito: el dibujo geológico se utiliza para crear mapas geológicos, que son esenciales en campos como la geología, la geografía, la minería y la exploración de yacimientos petrolíferos. Estos mapas proporcionan información vital sobre los minerales que componen el área de terreno sujeto a estudio. Características: representación de las capas de la Tierra. El dibujo representa las diversas capas de la Tierra, lo que permite a los geólogos y otros profesionales entender la composición del terreno. Información detallada de los minerales. Los dibujos geológicos proporcionan información detallada sobre minerales que componen el área de terreno. Tipos de dibujos geológicos. Existen varios tipos de dibujos geológicos, tales como mapas de afloramiento, que representan los distintos tipos de minerales que brotan del suelo a la superficie. Importancia en el plano. Los planos geológicos son utilizados por geólogos, obviamente, además de geógrafos, ingenieros de minas y otros profesionales. En un dibujo geológico podemos encontrar más comúnmente los siguientes elementos: unidades de roca o estratos geológicos. Se muestran mediante colores o símbolos para representar las diferentes capas de la Tierra, los tipos de rocas y minerales que los componen. Estructuras tectónicas. Las estructuras como pliegues y fallas se representan con símbolos de rumbo y bruzamiento o de tendencia y hundimiento que dan orientaciones tridimensionales. Líneas de contorno estratigráficas. Se pueden utilizar para ilustrar la superficie de un estrato seleccionado que ilustra las tendencias topográficas del subsuelo de los estratos. Ejemplos: en las diversas aplicaciones que tiene el uso de uno de estos dibujos encontramos exploración de yacimientos minerales. Por ejemplo, en un proyecto de minería se utilizaría un dibujo geológico para identificar la ubicación de los depósitos de minerales y planificar la mejor manera de extraerlos. Estudios de riesgo geológico. Los dibujos geológicos son esenciales para evaluar los riesgos geológicos como terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas. Dibujo técnico. El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica que se utiliza para comunicar información detallada y precisa sobre un objeto o sistema. Propósito: proporcionar información suficiente para facilitar el análisis de un objeto, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. Características: incluyen elementos básicos del dibujo técnico, que son las líneas que se utilizan para representar bordes, contornos y detalles de un objeto, las escalas para mostrar la relación entre la medida real y la medida representada, las acotaciones que se utilizan para indicar las medidas y dimensiones de los objetos representados, y los símbolos que se utilizan para representar elementos y componentes específicos de un objeto. Además, están sujetos al uso de normas y convenciones, estándares que ayudan a los ingenieros y arquitectos a comunicar sus ideas entre sí de una manera universal. Importancia en el plano. En general, las ingenierías de todas las disciplinas se benefician del dibujo técnico, ya sea mecánica, eléctrica, civil, etc. Además de claramente los arquitectos, diseñadores industriales y profesionales de la construcción. Los elementos más comunes en este tipo de dibujos son los trazos, ya sea de contorno, corte, centro, etc. Puntos planos, dimensiones representadas a través de longitudes, ángulos, radios, diámetros, etc. Y finalmente una simbología para representar varios elementos. Ejemplos: en el diseño de planos arquitectónicos. Por ejemplo, un arquitecto podría utilizar el dibujo técnico para diseñar y visualizar un nuevo edificio, incluyendo su estructura, la disposición de las habitaciones, la ubicación de las ventanas y puertas y otros detalles. Planificación de redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, un ingeniero de telecomunicaciones podría utilizar el dibujo técnico para planificar la disposición del tendido de una red de fibra óptica. Dibujo arquitectónico. El dibujo arquitectónico es un plano detallado que representa la estructura, diseño y especificaciones de un edificio, utilizando como guía para su construcción. Propósito: el dibujo arquitectónico sirve como un plano guía para la construcción de edificios y estructuras. Los dibujos arquitectónicos son esenciales para definir y comunicar la forma y tamaño y función de un edificio antes de que se construya. Características: técnicas de dibujo. Se emplean técnicas de dibujo geométrico e instrumental para crear este tipo de dibujos. Tipos de dibujos. Existen diferentes tipos de dibujos arquitectónicos, como los dibujos as-built, que se realizan durante el proceso de construcción, los dibujos medidos, que se realizan después de la construcción se haya completado. Distribución de los servicios. En caso de ser planos de instalaciones, deberán contener la distribución de los servicios que la conformen, como la electricidad y el suministro de agua. Importancia en el plano. Además de arquitectos, claramente el dibujo arquitectónico es útil para diseñadores y técnicos como auxiliares de arquitectos de obra. Algunos elementos comunes encontrados en un dibujo arquitectónico son sombreados, que se utilizan para indicar diferentes texturas o diferenciar entre diferentes materiales. Los símbolos para elementos como puertas, ventanas, instalaciones, etc.
los planos de sitio, que ofrecen una representación aérea de la obra y la propiedad que lo rodea, los planos de planta, que representan la distribución interna de una estructura, la escala, las proyecciones y vistas, que utiliza proyecciones ortogonales para representar objetos en dos dimensiones. Ejemplos: proyectos de hotelería y entretenimiento, diseño de interiores, la arquitectura cultural para edificios públicos. Dibujo mecánico. El dibujo mecánico es una representación gráfica de una maquinaria, de parte de ella o de sus piezas. Propósito. El propósito principal del dibujo mecánico es representar de manera precisa y detallada las piezas, componentes y ensamblajes de maquinaria, vehículos, dispositivos y otros sistemas mecánicos. Estos dibujos se utilizan como guía para la fabricación, ensamblaje, mantenimiento y reparación de dichos sistemas. Características. Utiliza un lenguaje universal que regula la forma en cómo debe hacerse. Algunas son: utiliza líneas de cota y líneas de referencia. Las líneas de cota son utilizadas para indicar las dimensiones de las partes del dibujo y deben de ser colocadas paralelas a la dirección de media. Coloca las cotas fuera de las líneas de dibujo. Utiliza símbolos y abreviaturas normalizadas. Indica las tolerancias dimensionales. Utiliza líneas de referencia y líneas de líder. Representaciones. Se utiliza para la representación de una o varias piezas mecánicas o para indicar cómo se ensambla una máquina. Dimensiones 2D y 3D. Los dibujos mecánicos pueden ser en 2 o 3 dimensiones. Tolerancias. Los dibujos mecánicos especifican las tolerancias, es decir, los límites aceptables de variación en las dimensiones físicas de una pieza. Vistas diferentes. Los dibujos mecánicos proporcionan diferentes vistas de la pieza para completar datos necesarios. Importancia en el plano. Los ingenieros involucrados en el beneficio de este tipo de dibujos son mecánicos de producción y operaciones de control de calidad, además de técnicos de fabricación, diseñadores industriales y arquitectos. Para poder leer un dibujo como esto es importante atender a elementos como acotaciones, que permiten especificar longitudes, anchuras, alturas y otros detalles importantes de un objeto. Vistas, que también son representaciones gráficas de un objeto desde diferentes perspectivas. Simbología, y tener en cuenta que existen diversos tipos de dibujos mecánicos, como dibujo de despiece, dibujo de detalle, dibujo de plano de conjunto, etc. Ejemplos. Supongamos que una empresa necesita diseñar una nueva línea de ensamblaje automatizada. Los ingenieros mecánicos utilizarían dibujos mecánicos para diseñar cada componente de la línea de ensamblaje, desde las cintas transportadoras hasta los brazos robóticos. Estos dibujos proporcionarían detalles precisos sobre las dimensiones, los materiales y las tolerancias de cada pieza. Además, los dibujos mecánicos también serían útiles para el mantenimiento y la reparación de las líneas de ensamblaje en un futuro. En conclusión, en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, la interpretación de planos es esencial para la comunicación y comprensión de cómo construir o fabricar algo. Existen diversos tipos de dibujos, como topográficos, eléctricos, geológicos, técnicos, arquitectónicos y mecánicos, cada uno con su propósito específico y características únicas. Los dibujos técnicos, por ejemplo, son objetivos y detallados, mientras que los artísticos son más subjetivos. Además, es crucial diferenciar entre plano y dibujo, ya que mientras que el plano presenta características detalladas, el segundo puede simplificar la información para un propósito específico. Cada tipo de dibujo tiene normas y convenciones propias, y su interpretación requiere habilidades especializadas. Estos dibujos permiten a los profesionales visualizar, construir y mantener infraestructuras y tecnologías, representando dimensiones, formas y características de objetos materiales. Es entonces que la interpretación de planos es crucial en la ingeniería y la arquitectura, ya que permite la comunicación efectiva y la materialización de proyectos. Cada tipo de dibujo cumple un rol específico en este proyecto, contribuyendo a la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de diversas infraestructuras y tecnologías.